Note desde hace más de 4 años y todo el mundo lo usa mal. Ahora que soy coach de aprendizaje y le he ayudado a más de 500 médicos a pasar su examen de residencia, te voy a contar la forma correcta de usarlo. Pero antes que nada, vamos a hablar de cuáles tienen que ser los objetivos de un método de estudio versus un sistema de integración de datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el mundo utiliza RemNote para estudiar. Y realmente, si por ejemplo quieres pasar un examen difícil como el examen de residencia, no tienes que pensar en estudiar primero, tienes que pensar en pasar el examen. ¿Qué quieres aprender también? Lo vas a hacer también, pero enfócate en prepararte para lo que quieres hacer, que es pasar el examen, que es una habilidad en sí misma, que se compone de subhabilidades, que tienen que ser mejoradas basadas en datos. Basadas en datos, punto. En tus datos para evaluar tus fortalezas, tus debilidades, no para hacer lo que todo el mundo hace. Seguir cronogramas ahí que a las academias se les ocurre, porque no tienen un sustento basado en tus datos para hacerlo. Si la información fuera suficiente, como la que te dan las academias, de verdad, no pasarías. No sería necesario buscar otra cosa, porque ya hubieras pasado. Vamos a hablar de esto del método de estudio, que es probablemente lo que has estado intentando hasta ahora, y esto del sistema de integración de datos, que es lo que yo le enseño a mis estudiantes. El método de estudio puede buscar ayudarte a aprender mejor, pero ni siquiera. Simplemente puede ayudarte a estudiar, que es un objetivo muy vago. O sea, realmente, a ver, si yo te digo, a forma lógica simplemente, si tú estudias bien, ¿es 100% probable que pases el examen? La respuesta es no, porque una cosa es estudiar bien y otra cosa es pasar un examen. Y yo no estudié medicina, yo soy economista, estudié economía y derecho en la universidad. Yo veo esto como un problema de optimización y los problemas de optimización se solucionan maximizando la probabilidad de conseguir el objetivo propuesto. Eso es lo que logra un sistema de integración de datos. ¿Sí? Acá le pongo mi método de estudio, entre comillas, pero en realidad es mi sistema de integración de datos, porque te ayuda a maximizar la probabilidad de pasar el examen. Esto es un problema de optimización. Pasar el examen es un problema de optimización porque el examen se pasa sacando el puntaje y el puntaje es un número. ¿Sí? Y de nuevo, voy a reiterar algo que he dicho en videos pasados, que es que yo acá digo las cosas fuerte, from a place of love, from a place of care, porque yo sé que nadie te dice la verdad. Yo prefiero ser kind y no nice y decirte la verdad y decirte qué es lo que tienes que trabajar. Vamos a hablar de mi método de estudio. Y ya vamos a hablar de cómo implementar esto sobre RemNote, que es la razón por la cual están acá. Pero nada va a tener sentido si te pongo a enseñarte a RemNote y bla, y que las flashcards y bla, si no sabes qué es lo que estás haciendo. Porque cuando tú usas una herramienta por el hecho de ser una herramienta, pues adivina qué va a pasar. La herramienta te va a estar controlando a ti, no tú a la herramienta, porque tú tienes que tener un objetivo claro antes de usar cada herramienta. Tu objetivo es pasar un examen difícil. Bueno, pues este video te va a ayudar. Listo. Tiene 3 partes. Particularmente mi forma de estudiar, que es la parte que usamos, en la que usamos o usaríamos RemNote. Bien. Insight Genesis, Framework Fusion
y Cluster Dynamics. Ya te voy a decir por qué no tienes que hacer flashcards. Pero Insight Genesis se refiere a crear predicciones con la información. Puedes buscar estudios como el de Garvin Broad en el año 2021. Por si no me crees, por si crees que yo me invento las cosas y digo cualquier pendejada que se me ocurre como hace cualquier youtuber. Yo no soy un youtuber, yo me dedico a que la gente pase los exámenes, particularmente el de residencia. Y esta de las predicciones la puedes implementar en RemNode muy fácil. Simplemente, antes de estudiar cada tema, cuando tú pones, ejemplo, pongamos acá /doc y acá entremos insuficiencia renal. Antes que nada, pregúntate de qué crees que se va a tratar el tema. Solamente contestando esa pregunta vas a retener mejor la información que estudies. Porque vas a tener contexto para relacionar la información que ya sabes con la nueva información. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a hablar de Framework Fusion, que se refiere a 3 pasos principalmente. Y esto no te lo van a enseñar en Instagram ni en YouTube los youtubers, porque los youtubers solamente te van a enseñar el Active Recall. Incluso el mismo RemNode solamente te va a enseñar el Active Recall. Te va a decir que las flashcards, bla, no sé qué. Tiene las otras funciones que nos pueden ayudar, pero nadie las usa. De hecho, yo no le recomiendo a mis estudiantes usar RemNode, porque es más complejo. Pero si lo quieres usar, úsalo. Ahora, Framework Fusion. Listo. Entonces, primer paso es crear una lista de palabras clave con lo que sea que tengas que aprender. Luego de crear una lista con palabras clave con lo que sea que quieras aprender, vas a buscar las palabras desconocidas. Y tercero, lo tercero que vas a hacer es que vas a crear relaciones con las palabras desconocidas. ¿Sí? Si hacemos el ejemplo acá, eso se vería algo así. Cada viñeta, en cada viñeta vamos a poner una pieza de información. ¿Qué significa una pieza de información? Una palabra clave, ¿sí? O una frase clave. ¿Listo? Entonces, frase clave 1, frase clave 2, frase clave 3, frase clave 4. Digamos que yo no sé qué significa la frase clave 3. Acá pondría en el paso 2 la definición, ¿sí? Y luego de eso, para relacionar estas frases, utilizaría la opción de justamente relaciones que se hace con este símbolo 2 veces, ¿sí? Digamos que la frase clave 1 y la frase clave 4 están relacionadas. ¿Sí? Pero acá, entre ellas, yo pondría la relación. A mis estudiantes les enseño 4 tipos de relaciones. Las relaciones de dependencia, de proceso, diferencias y similitudes. Y la cuarta que llamo MISI, que no la voy a mencionar en este video simplemente porque me demoraría todo el video simplemente hablando de esto. Entonces, dependencia. Cuando una pieza de información depende de la otra. Digamos que la frase clave 1 dependiera de la frase clave 4. Yo pondría acá una flecha
y pondría acá en highlight el color morado. De pronto le pondría bold para que se vea más, porque es el color de la dependencia, ¿sí? Y luego fíjate que si nos paramos en la frase clave 4 nos muestra que está relacionado. Y si hacemos eso con todo el tema, vamos a tener distintas maneras de recordar el mismo tema, ¿sí? Lo mismo con proceso, que ejemplo, la frase clave 3 y la frase clave 4 formen parte de un mismo proceso. Entonces, acá ustedes pondrían 1, porque pónganle que la frase clave 3 es el paso número 1, y luego pondrían de nuevo relación, frase clave 4, 2, porque sería el paso 2. Y esto lo pondrían con el color azul, que es el color de las relaciones de proceso. Diferencias y similitudes. Pónganle, por ejemplo, que la frase clave 2 y la frase clave 4 son lo completamente opuesto. Entonces, acá ustedes pondrían el símbolo de diferente. De nuevo, relación, frase clave 4. Seleccionan todo. Si no saben cómo hice eso con el teclado, simplemente le dan Command, Shift, flecha hacia la izquierda para seleccionar todo. Highlight. Y acá escogen, bueno, acá debería ser rosado, pero escojamos, espérenme, escojamos acá el color, acá. Tiene que ser rosado, que es el color de las diferencias y similitudes. ¿Sí? Frase clave 2, diferente a frase clave 4. Y acá entre paréntesis pondríamos por qué es diferente. Explicación de diferencia. ¿Sí? Listo. Y acá de nuevo podríamos poner esto. Listo. Y así es que van relacionando la información. Pareciera que no tiene sentido. Pruébenlo y me dicen si tiene sentido o no. ¿Listo? Con esto es que ayudo a mis estudiantes para que puedan pasar a residencia. Inténtalo por tu cuenta y yo sé que te va a costar trabajo. Porque por eso es que yo les ayudo. Porque nadie nos enseña cómo estudiar. Y mucho menos nadie nos enseña cómo usar las herramientas. Si tú buscas YouTube y buscas RemNote, vas a ver que yo soy la persona que más videos de RemNote ha hecho en español. Y en ninguno de esos videos hablaba de esto. Y la razón por la cual no hablaba de esto es porque no lo sabía. Porque simplemente me limitaba a decir y a repetir lo que todo el mundo hacía para usar RemNote. Pero ahora me dediqué solamente a solucionar el problema de pasar a residencia. Y ahora sí te puedo decir con conocimiento de causa qué es lo que funciona para pasar exámenes utilizando RemNote. Yo no se lo recomiendo a mis estudiantes. Me parece que es difícil y se requiere tener una estructura mental avanzada para iniciar usando RemNote. ¿Lo quieres usar? Úsalo. Pero si no, haz esto mismo en el iPad. En un iPad o en una hoja blanca, simplemente con los colores que te muestra acá. ¿Listo? Con esto ya hicimos esto de Framework Fusion. Ahora vamos con Cluster Dynamics, que a lo que se refiere es a generalizar. ¿Sí? ¿Y por qué esto es importante? Porque, ¿qué crees que es más fácil recordar? ¿Mucha información o poca información? Poca información. Y la forma en la que recuerdas poca información, pero abarcas mucha información, es agrupando las piezas de información. Y de hecho, hay un estudio muy interesante en donde evalúan cómo es que los chess masters, los más expertos jugando ajedrez, son capaces de recordar las posiciones de las fichas en un tablero.
y se dieron cuenta que son capaces de recordar muchas piezas de información, digamos, la ubicación de muchas fichas, porque las agrupan en su memoria, de acuerdo con posiciones normales. O sea, si las fichas están ubicadas en una posición en la que podrían estar ubicadas por situaciones de juego, son capaces de recordarlas. Pero si por el contrario las fichas están ubicadas de una manera completamente diferente en la que, digamos que es muy poco probable o imposible que estén ubicadas en un juego, porque así no se mueven las fichas o bla, no son capaces de recordarlas tan bien, ni siquiera tan bien como principiantes, que no tienen ni idea de cómo jugar ajedrez. ¿Sí? Entonces, acá lo que vamos a buscar es agrupar piezas de información. Y para eso, lo que tenemos que encontrar es la característica común. Digamos que la frase clave 2 y la frase clave 4 tienen una característica común. Lo que puedes hacer acá es que puedes poner acá abajo Enter, tecla Tab, que es la que está del lado izquierdo de la Q, característica común, y la escribes. Fíjate que usamos menos la información de lo que usamos nuestra mente para pensar sobre la información. Porque lo que te va a ayudar a retener información es pensar sobre la información. No va a ser la cantidad de material de estudio que tengas. Porque entonces, o sea, piensa en esto. O sea, ¿en algún momento te van a dejar llevar el material de estudio? La respuesta es no. Y si la respuesta es no, ¿por qué te enfocas tanto en el material de estudio, en la información médica? Y sí, la información médica es necesaria, pero no es suficiente. Necesario, pero no suficiente. Bien, listo. Y ahora vamos con el último punto, que es no hagas flashcards. ¿Por qué no hay que hacer flashcards? Porque cuando tienes que preparar un examen largo no tienes el tiempo de revisarlas, de hacer todas, que terminas haciendo un resumen, y de hacer muchas revisiones de las mismas flashcards, porque son muchos temas. Si tienes que estudiar 5 temas, bueno, dale, haz flashcards. Si tienes que estudiar toda la carrera, como lo que yo hago con mis estudiantes que tienen que estudiar el examen de residencia, nunca vas a acabar. Y eso lo hemos conversado, me han dicho, o hago más flashcards o repaso las que ya tengo. ¿Cómo crees que le va a una persona que hace eso? Pésimo, porque no tiene enfoque. Porque no es eficiente estudiar con flashcards. La única excepción, si quieres usarlas, solamente cuando quieras recordar relaciones específicas o el proceso de pensamiento completo sobre un tema particular. ¿A qué me refiero con el proceso de pensamiento completo sobre un tema particular? Que acá yo llegara y preguntara, ¿cómo pensar la insuficiencia renal? Pondría 2 veces punto y coma para crear la flashcard. Y luego, no usaría esta vaina de inteligencia artificial que ahora le metieron a RemNote. No porque esté en contra de la inteligencia artificial, todo lo contrario. Sino porque esto se necesita que venga de tu mente. Porque así vas a saber que procesaste la información. Es más cómodo usar inteligencia artificial. Sí, dale, úsala. Pero si no te va bien, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llorar? No. Vas a culpar el hecho de que yo te dije que no usaras inteligencia artificial y la usaste igual en este punto. O que tú ya sabes que tienes que cambiar las cosas que estás haciendo, pero las sigues haciendo igual. No es que tú seas malo, no es que tú seas mala, no es que no seas inteligente. Es que no estás dispuesto a cambiar las cosas que estás haciendo. Y esto te lo cuento yo a ti, porque si alguien me lo hubiera dicho a mí, yo hubiese estudiado medicina. Pero no estudié medicina porque pensaba que era malo en ciencias. Y hay mucha gente que no pasa exámenes porque cree que es malo presentando exámenes. Entonces, mi pregunta es, ¿te quieres seguir quedando con la creencia limitante de que eres malo para algo?
o vas a tomar los pasos necesarios para cambiar lo que sabes que tienes que cambiar. Si eso es lo que quieres, puedes revisar el video que está en la descripción para que te ayude a pasar a residencia. Si no, puedes revisar este video en donde te muestro cómo subir tu puntaje al estudiar. Nos vemos.